¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a Doxa Topatui, Gloria al Padre. Y estamos en este domingo del tiempo ordinario viendo los últimos versículos de lo que va a ser en este mes del Evangelio de San Juan. Y basta recordar que es el capítulo sexto, versículos 55.60 al 69. Fíjense qué importante fue ese versículo, el 55, que tanto se dijo la vez pasada, se retoma esta ocasión y se continúa con el texto, este diálogo del pan de vida, que es el sexto diálogo. Así que, queridos hermanos, vamos a encomendarnos a Dios diciendo en nuestro estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el texto nos dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces muchos de sus discípulos, al oír eso, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo: ¿esto os ofende? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a entregarle. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Les dijo pues Jesús a los 12: ¿también vosotros os queréis ir? Le contestó entonces Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Palabras de vida eterna tienes, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hasta aquí, hermanos, el texto evangélico, que termina muy hermoso de todos estos discursos del pan de vida, pues concluye con esas palabras del apóstol Pedro. Claro, hay dos versículos más que no quiero retomarlos, solamente esta profesión de fe de ese apóstol que en nombre de todos dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio. San Juan Crisóstomo en su homilía 46 sobre el Evangelio de San Juan nos dice: esto es difícil de comprender porque sobrepasa la capacidad de los que oían. Entendían, por tanto, que el Salvador se refería a cosas más elevadas que excedían sus posibilidades. Y hagámonos esas preguntas a nosotros también. ¿Cuáles son nuestras posibilidades intelectuales, afectivas, espirituales? ¿Podemos entender el mensaje de Dios para nosotros? Y es muy importante, hermanos, porque muchas veces nos quedamos con una fe superficial, una fe infantil, que no, ni siquiera tuvo pubertad, no pudo desarrollarse. Y ya ven que en la pubertad pues están las hormonas disparadas, está el fuego. Y eso es lo que nos hace falta, tener el fuego del Espíritu en nosotros. Que nuestro interior, nuestro espíritu se caliente por las cosas de Dios, que lo busque, que lo añore, que lo obtenga, que anhele, que desee entrañablemente. Así que, hermanos, hay que dejar esa fe infantil y adentrarnos en la fe espiritual para ir más allá. Y no nos quedemos como los judíos, que no entendían, no querían entender. ¿Sabe a Dios cuál era el motivo?
pero no entendían, no vieron más allá de lo evidente. Y tenemos que pedir a nuestro Señor Jesucristo que nos dé esa gracia, que no seamos como esos judíos que no le entendieron, no pudieron comprender su mensaje. Y continúa San Juan Crisóstomo, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Lo que él dice es esto. Aquí viene la interpretación. Conviene oír con el Espíritu las cosas que me conciernen, porque quien las entiende de una manera carnal, nada aprovecha. Aquí el sentido, ¿no? Que si todo entendemos literalmente, materialmente, pues no va a tener sentido como lo entendían los judíos o como lo entendemos muchos cristianos actualmente. Continúa, equivale a entender de una manera carnal el ver sencillamente lo que el Salvador había dicho, sin elevar el pensamiento. Y hermanos, es muy lamentable que personas de fe que creemos en Jesús, pues no elevemos el pensamiento a lo más excelso, cuando nuestra mente, nuestro entendimiento está incardinado a lo sublime, a la investigación, al análisis, a ir más allá, a profundizar. Vaya, que valga la pena lo que el Señor nos dio, ¿no? Ponerlo en movimiento. Así es, hermanos. Así es. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y ojalá tomemos muy en serio las palabras de San Juan Crisóstomo. Bien, San Agustín, en su tratado sobre el Evangelio de San Juan, número 27, nos dice, también puede entenderse esta frase, la carne nada aprovecha, en el sentido que aquellos la comprendieron porque creyeron que se trataba de la carne que se corta en un cadáver o de la que se vende en la plaza, y no en cuanto es vivificada por el Espíritu. Y aquí el gran dilema, ¿no?, de muchos de nosotros que no vemos más allá, que vemos con los ojos de la carne, vemos los ojos de aquí cerquita, somos miopes espirituales. Y hermanos, para ser como el águila. Fíjense cómo está el asunto. El Evangelio de San Juan está representado por un águila. ¿Por qué? Porque ve cosas desde lejanas distancias, kilómetros. ¿Se dan cuenta? Entonces ve cualquier cosa que se mueve y la caza desde lo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vista debe ser como la del águila, ver las cosas desde muy lejos, las cosas espirituales que nos da a entender Jesús en sus evangelios. Así que no hay que ser miopes, hermanos. Aquí sí no se vale. Si tú tienes lentes por cuestiones de vista, de genética, ni modo. Pero no se vale ser miope espiritualmente. Eso sí, no se vale, queridos hermanos. Imagínense cómo vamos a entender esto, que se va a cortar un cadáver. Y así lo entendían los primeros. Los primeros cristianos, algunos no comprendieron esto y incluso los romanos decían que éramos unos caníbales. Imagínense, qué barbaridad. Pero bueno, continuemos. Igualmente San Agustín dice, únase el espíritu con la carne y ésta aprovechará mucho. Mas si la carne nada hubiese aprovechado, el verbo no se hubiese hecho carne para habitar entre nosotros. Pero el espíritu ha hecho bastante por medio de la carne en beneficio y por nuestra salvación. Así es, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a tener de tarea? Vamos a pedirle mucho a Dios que nos dé esa vista del águila que es San Juan, que vio mucho más allá de lo meramente superficial, de lo superfluo. Así que, queridos hermanos, hay muchas cosas que analizar. Los últimos versículos de San Pedro, esa profesión de fe increíble, llena de asombro, cómo el Señor se revela a los sencillos, a los humildes, y esa profesión de Pedro y los apóstoles que pues, concordaron con él, pues
¿qué nos hace pensar? ¿Cuál sería la profesión de fe de nosotros actualmente hacia Jesús? Para ti y para mí, ¿quién es Jesús? A lo mejor, pues para muchas personas un iluminado, que ya ven que está muy de moda eso de compararlo con Buda y ese tipo de cosas que no se debe hacer, hermanos. ¿Cómo lo van a comparar con un hombre normal? No, pero muchos lo comparan así. Entonces hay que tener cuidado de profesar quién es Jesús para nosotros. Es el Salvador del mundo. Es el Hijo de Dios vivo. La segunda persona de la Santa Trinidad. El Mesías de Israel. El verdadero, el auténtico y no. Y el que venga, ese es el anticristo, ese es el malo. Pero bueno, queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio, porque si no, pues nos alargaríamos mucho. Con esto basta para pedirle a Dios que nos dé esa vista del águila real. Así que, queridos hermanos, cuídense mucho. Nos seguimos viendo en estos temas de liturgia, de la palabra de Dios, y nos vemos pronto. ¿Sale, hermanos? Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chao, bye.